Mi nombre es Edgar Buitrago López, soy abogado y periodista. La publicidad engañosa es, y yo le digo a mis estudiantes, que hay un artículo del Estatuto del Consumidor, que es el artículo 29, que se denomina fuerza vinculante, en donde se establece que allí todo lo que se diga en materia de publicidad, con puntos, con comas, con lo que tú le quieras señalar, se cumple sí o sí. En el evento que se omita, se exagera o no se cumpla lo que allí se diga, ahí está presente, omnipresente, la publicidad engañosa. Bueno, en materia de medicamentos, por ejemplo, que no se señale una contraindicación. Entonces hay cremas humectantes que solamente se pueden utilizar en la noche, no en el día, porque puede generar asperezas, erupciones o manchas en la cara, y esa contraindicación no lo dice. Gravísimo, como sucedió con Rosa y Mosqueta, que era una pomada chilena muy famosa además, ¿no? Y una omisión tan importante, y más en materia de medicamentos, de tal manera que la no colocación de vigencia, la no colocación de ciertas medidas de seguridad, igualmente de las tomas que se deben efectuar en horas o en días, y otros elementos fundamentales que solo lo reza la ficha técnica por prescripción directa del médico, daría lugar al no colocarse directamente, sin ninguna fugia. El solo anuncio de publicidad que no se cumpla o se diga en lo contrario es la prueba fehaciente para que se dé publicidad engañosa. Una de las consecuencias de toda la concepción jurídica en materia de publicidad específicamente implica desde el mismo código de ética del publicista como principio fundamental la veracidad. Esa veracidad igualmente está reforzada con el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, en donde le dedica 2 títulos, el quinto y el sexto respectivamente, a la información y a la publicidad, y las entrevera bajo el concepto de la veracidad, que se debe demostrar, se debe verificar, se debe constatar. Hay toda una cantidad de adjetivos sobre el concepto de veracidad. De ahí parte absolutamente toda la concepción. Esa veracidad, para que no quede fraguada, que no quede en el aire, se debe sustentar con la famosa ficha técnica. Y la ficha técnica es aquella resolución o elementos que generan los fabricantes, avalados igualmente por las resoluciones o aprobaciones que dan respectivamente las entidades sanitarias, específicamente el INVIMA, que ha sido autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social para efectos de su regulación. Entonces, el INVIMA, con base al Estatuto del Consumidor, exige una información mínima, necesaria. La sola omisión de una información que es obligatoria que se dé implica publicidad engañosa. ¿Qué debe tener? Los elementos de información necesarios para el consumidor, como el precio, los elementos que lo componen, posología, características, contraindicaciones y la información que el publicista necesariamente tiene que colocar en todas sus campañas sin ningún tipo de enmendación, aumento, exageración o disminución. Esa es la información pura que debe tener la publicidad
el desarrollo del publicista está en esa ficha técnica. Por eso también en el periodismo, fíjate, nosotros separamos la información de la opinión. Pues aquí en el caso de la publicidad, la opinión, que es totalmente diferente a la información, es donde el publicista da su talento a través de la creatividad. Y el publicista es creativo con imágenes. Y esas imágenes, por supuesto, deben estar en concordancia con la información. Uno de los elementos que debe conocer el publicista es que hay una norma constitucional que es el artículo 74, que establece el acceso a documentos públicos por cualquier persona. ¿Esto qué implica? Que el publicista puede, mediante el derecho de petición y el acceso a documentos públicos, ambos derechos fundamentales, esta última por esencia calificativa de la Corte Constitucional, por efectos de la corrupción que hay en este país, da lugar para que el publicista solicite a cualquier entidad sanitaria, principalmente al INVIMA, para que le entregue la resolución correspondiente y la ficha técnica del fabricante. Y de ahí es que se entresaca todos los elementos necesarios de los que se consideran información mínima, sin ningún aumento, sin ninguna exageración, sin nada, sino una literalidad de la información comercial. De tal manera que era lo que te decía con antelación, no podemos nosotros generar una creatividad dentro de la información. La creatividad iría subsiguientemente en la opinión. Perfecto, a eso iba, correcto, a eso iba. Resulta que a raíz de todos estos cambios al tenor de la Constitución del 91, por el artículo que le acabo de referenciar, esa es la cabeza de todo, se expidió primero un decreto en el año 95, que es el 677. Ese decreto genera una obligatoriedad en la información de medicamentos prescritos, en la cual no se puede difundir en ningún medio de comunicación masiva, sino tienen que ser en medios de comunicación especializados, dirigidos a profesionales de la salud. No necesita una autorización previa, absolutamente para nada. Estos medicamentos de uso no libre son aquellos que prescribe el médico, o sea, a través de una fórmula. No se puede, es una publicación, llamémosla restringida, y que bajo ninguna situación podemos decir que hay una censura, porque son elementos que están injerenciados directamente por una fórmula de un médico, y el publicista no puede entrar a desarrollar situaciones que de suyo son sutiles y delicadas. Los otros son medicamentos de uso libre, de venta libre y consecuentemente de publicidad libre. ¿Ello qué implica? Que cualquier medio de comunicación masiva, prensa, radio, cine, televisión, publicidad exterior visual, lo puede difundir sin ningún problema. Pero hay aquí un asterisco, y es que se necesita previamente a su difusión una autorización del INVIMA, necesariamente. Pero obviamente queda ulteriormente sujeto a un control por parte de esta misma entidad. La aspirina que tal vez es el medicamento más antiguo, el más antiguo y publicitariamente también, es para, digamos, anomalías leves, en la cual, por supuesto, se da una leyenda
de tomada de la ficha técnica, en la cual se va a indicar, como lo dice la misma ficha técnica, que en caso de que persista ciertos dolores, pues obviamente tiene que concurrir al médico. Pero son, digamos, para síntomas leves. Ya otros medicamentos que pueden ocasionar dependencia y que solamente el médico es el que lo formula, como el Percodan. El Percodan es un elemento que se da para las personas que psicológicamente pueden estar afectadas o con algún tipo de enajenamiento mental. En la droguería no se lo pueden expedir a cualquier persona si no le expiden una fórmula médica, mucho menos a un menor. El medio de comunicación que le haga publicidad a Percodan tiene que ser una revista especializada en ese tema, que va dirigido solamente a los médicos, y ellos a su vez pues toman las muestras médicas correspondientes. Pero es una bilateralidad, digamos, de una publicidad totalmente restringida por lo que les acabo de indicar con antelación. Si tú miras el portal de SIP, de la Superintendencia de Industria y Comercio, son muchísimas los laboratorios, los anunciantes que han sido sancionados por publicidad engañosa en materia de medicamentos. Ahora, hay algunos, como la fitoterapia, o elementos que realmente no necesitan una formulación médica, que de todas maneras pueden generar o destruir situaciones delicadas en relación con la consumición de los mismos, como en el caso de la eterna juventud. Si tú te acuerdas, allí se exageró las facultades que tenía esa crema, en la cual se le estaba diciendo con Amparo Grisales no tuvo la culpa, por supuesto, pero se estaba prometiendo que el utilizarse esa crema podía posponer mucho más la calidad de juventud en cualquier persona. Eso no lo reza en ninguna parte la ficha técnica, lo cual por allí generaría una situación que dio lugar precisamente a la sanción que se conoció bastante. Hay un principio general y fundamental, y es digamos, el máster en todo, que es la publicidad. Es la publicidad. La publicidad debe estar alimentada en todos los ámbitos por la veracidad. Hoy en día el consumidor tiene una protección máxima, pero cuando llegamos, por supuesto, a todos aquellos medicamentos y luego los alimentos y luego los productos de aseo, pues establecen una tabla de responsabilidad social muy grande, encabezados, por supuesto, por los medicamentos. Pero digamos que el verbo vector que se ventila dentro del ejercicio de una actividad profesional hoy en día, como la publicidad, es a través de la veracidad. Y esa veracidad solamente nosotros la podemos tomar de la ficha técnica, no más. Lo que pasa es que en materia de medicamentos pueden subsistir colateralmente otra serie de responsabilidades, no solamente la publicidad engañosa, sino daños morales y materiales que se puedan causar y que implican indemnizaciones por lo civil e inclusive llegar al campo penal. Esa es la diferencia. El Estatuto del Consumidor establece y dosifica toda una serie de responsabilidades e instaura en principio una multa hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero eso no implica que dualmente, en un momento dado, se pueda concurrir a otras autoridades, es decir, fuera de las administrativas, por las vías civiles o por las vías penales. No obstaculiza lo uno ni lo otro. Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que justifica la dualidad en el evento que se dé.
tú puedes recurrir a www.sic.gov.co, que es la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allá hay un portal donde dice, entre otros, quejas y reclamos. Tú escribes lo correspondiente a esa anomalía, adjuntando las pruebas correspondientes. Tú la escaneas, bien sea que previamente si hubieses pedido una fórmula, pero que el producto se entregó con una vigencia ya vencida o con una falta de contraindicación. Tú tomas la fotografía, la escaneas, la mandas, la justifica, detalla en dónde lo compró, el lugar, etcétera, etcétera. Son pruebas. Y la Superintendencia de Industria y Comercio hace las indagaciones correspondientes con el INVIMA, mira la ficha técnica, porque al fin y al cabo el INVIMA es la que se encarga de todo este elemento, pero si es publicidad engañosa, también tiene injerencia la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es un producto en control de calidad. Y de esa manera se hacen unas citaciones a las partes que están comprometidas y se cumple con el debido proceso. ¿Qué significa el debido proceso? Que hacia el final hay una razón, pues obviamente existe por antonomasia también una sanción.